Saludos amigos de su programa Así Vamos. Víctor Félix y Héctor Guzmán, podemos decirle que tenemos un programa interesantísimo y por eso le invitamos a quedarse ahí inmediatamente, que vamos a pasar a una entrevista con el economista Richard Medina, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, para tratar el conflicto en Irán y su impacto a nivel mundial y en la República Dominicana. Manténgase ahí en sintonía con su programa Así Vamos. Tal y como anunciamos en el inicio del programa, tenemos con nosotros a un invitado importante en esta coyuntura en que estamos hablando de la situación económica mundial, con su impacto en la República Dominicana. Con nosotros Richard Medina, economista, dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Pito, con Richard vamos a hablar de, en medio de esta guerra, cómo estamos a nivel en el contexto internacional. Que hay quienes califican esta guerra como una guerra regional, pero de impacto mundial, tanto en lo financiero como en lo económico y otros aspectos. Y vamos a hablar con Richard para que nos ubique primero en ese contexto internacional y después venimos aquí a la República Dominicana y seguimos con cada uno de los temas de esta semana, donde el CONE ha hecho un planteamiento, donde el propio Partido de la Liberación Dominicana ha hecho un planteamiento, donde el gobierno ha hablado de un diálogo. Fíjate cómo todo viene relacionado con la situación internacional que tenemos en el caso de Irán y por otra parte Estados Unidos e Israel. Y todo eso del Golfo Pérsico, cómo ha impactado esto a nivel regional, en lo militar, podemos decir, y petróleo y fertilizantes, pero su impacto a nivel mundial, de la que no escapa la República Dominicana. Richard, lo que queremos es que tú nos hagas como un enfoque, que nos coloque allá arriba primero en lo internacional y después nos traiga aquí al territorio, al patio. Bienvenido. Bienvenido, Richard. Muchas gracias por la invitación, Héctor y Víctor. Para mí es un placer siempre estar con ustedes. Hace aproximadamente un mes y medio, precisamente el 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacan Irán y se produce una guerra, un conflicto. Irán, en represalia, cierra lo que es el estrecho de Hormuz y también ataca bases militares de Estados Unidos en otros países del Golfo Pérsico y ataca infraestructura petrolera e infraestructura de gas. Exacto. Por el Golfo Pérsico, o del Golfo Pérsico, sale aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo. Es una de las regiones petroleras más ricas del mundo. Cuando se cierra el estrecho, lo que busca Irán es evitar que salgan barcos con petróleo, lo cual presiona al alza el petróleo. Si hay menos oferta de petróleo, lógico, y la demanda se queda más o menos igual, pues el precio tiende a subir del petróleo que existe. Entonces, eso es lo que hemos visto a partir del 28 de febrero. Antes del 28 de febrero había un precio del petróleo, me refiero al petróleo del Texas, el WTI, que estaba en los $65 el barril. Ahora tenemos un petróleo de Texas, que es el que se usa en República Dominicana, entre 92 y $100 el barril. Hay veces que sube un poco más de 100, exacto, sí. veces que baja de 90, pero los últimos 10 o 12 días se ha mantenido entre 92 y $100 el barril. Adicional a eso, hay un pequeño país ahí que se llama Qatar. Qatar es el mayor productor de gas natural del mundo, después de Estados Unidos. Exacto. Y le vende el gas a los países de Asia, India, Pakistán, Japón, China, y también a parte de Europa. Entonces, cuando no se puede sacar un barco, ni de petróleo ni de gas natural, pues automáticamente los países que utilizan mucho gas natural comienzan a ver precios muy altos del gas. Eso pasa en Europa y pasa en Asia. Perfecto. Entonces, en América, el mercado de gas es diferente al del petróleo. El del gas, cada uno de esos tres mercados que yo dije, América, Europa y Asia, se comportan diferentes. Entonces, a nosotros nos afecta el de América, el de Estados Unidos, que es el principal productor. Pero como en Europa hay un precio del gas muy alto porque ya hay escasez, en algún momento aquí el gas natural de América va a comenzar a subir de precio.
Y puede llegarse el caso que pasó en el 2022 de que productores de gas de Estados Unidos que deban venderle, tengan contratos para vender a países como nosotros, decidan pagar una sanción, la que sea que diga el contrato, y venderlo más caro en Europa. Porque es mejor negocio. Más rentable, claro. Te pagan la sanción que sea que diga el contrato y bueno, búscate tu gas por ahí. ¿Qué pasó? Y yo lo vendo en Europa. Ya pasó. Ya pasó. Entonces nosotros tenemos esas dos contingencias directas sobre República Dominicana. Evidentemente el precio del petróleo más alto nos afecta más directamente. De manera indirecta, cuando sube el precio del petróleo, sube también el precio del combustible de aviación y también sube el precio del combustible de los barcos, lo que comienza a generar aumentos de los fletes, es decir, del transporte de carga marítima. Un flete de China a República Dominicana ya cuesta 35 a 40% más caro que antes del conflicto de Irán. Los fletes que vienen de la costa este de Estados Unidos, Nueva York o de la Florida hacia República Dominicana solamente han subido un 4 o 5%. Eso es más manejable. Pero ya productos que nosotros compremos en Asia, especialmente en China, tienen un flete 35% más caro. Entonces, hay otro efecto que es el de los precios de la comida. Como ya es muy caro aumentar los fletes en el mundo, mover comida por barco también es caro. Entonces, en algún momento va a comenzar eso a subir. No ha subido todavía porque tiene como una especie de rezago. O sea, los precios suben de los fletes y al mes que uno comienza a verlo ya en los productos finales de la alimentación. Y para colmo de males, o sea, que esto es algo que realmente es preocupante, en Estados Unidos la inflación comenzó a subir. Subió a 3.3%, en marzo, en febrero a 2.4%. Ese aumento es muy importante. Y se explica más que nada, 3/4 parte de ese aumento viene por los precios mayores de las gasolinas que hay en Estados Unidos. Subió el petróleo, sube los precios de la gasolina automáticamente a los consumidores finales. Exacto. Si en Estados Unidos la gente comienza a ver que la inflación va a ser alta debido a ese problema que hay en Irán, pues comienza a cobrar más por los bienes que produce, comienza a exigir salarios más altos, los servicios cuestan más, y eso genera un desanclaje de las expectativas de inflación. Si eso llegase a pasar, que no ha pasado, el Banco Central Americano, que se llama la Reserva Federal, va a comenzar a señalizarle a los mercados que es posible ya un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Si eso pasa, pues en República Dominicana debemos seguirlos, porque si no, el dólar sube mucho de precio. ¿Se refleja aquí? Se va a reflejar aquí y lo que vamos a tener es un escenario de menor crecimiento económico, todavía menor que el que ya nosotros teníamos previsto para 2026. Entonces, República Dominicana, al ser una economía pequeña, una isla, ser abierta, no producir una gota de petróleo ni de gas natural, es muy vulnerable a choques externos. Y es todavía más vulnerable con los malos resultados económicos que tuvimos en 2025, que me imagino que lo vamos a hablar más adelante. Claro, en la situación en que nos encuentra. El mal manejo interno se le suma. Claro, se le suma. Vamos a ver más adelante. Se le suma. Entonces son unos conflictos bastante penosos. Obviamente están muriendo gente, pero el verdadero impacto es económico. Irán, a pesar de que no puede, obviamente, ganarle una guerra ni a Estados Unidos ni a Israel, está dándole a Estados Unidos por donde le duele, que es a nivel económico, a nivel de los precios. Y eso es más importante porque en noviembre hay elecciones de medio término para renovar 1/3 del Congreso y todos los diputados, que allá en Estados Unidos se llaman Cámara de Representantes. Entonces, eso le puede augurar muy malos resultados al Partido Republicano, que es el partido del presidente Donald Trump. La situación está bastante compleja. Ellos han negociado un cese al fuego y una serie de acuerdos, de puntos. Quien está mediando es Pakistán. Pakistán hace frontera con Irán. Y ellos tienen ahí en esa frontera una zona que son los beluchíes, que es un grupo que tiene intenciones separatistas. Sí, entonces, a Pakistán no le conviene tener un conflicto o que haya un conflicto en Irán, porque eso puede fortalecer o pueden ir a fortalecer a esos grupos que son insurgentes contra Irán, contra Pakistán. Y que al final pueden imponerse. Pueden imponerse. Entonces, ellos son de los más interesados, además de que compran mucho gas en Qatar. Por eso, correcto. Están muy interesados en resolver esa situación. En el caso de qué está pasando ahora, es difícil saberlo. Hay mucha información contradictoria en redes sociales, en medios de comunicación tradicionales. Pero lo que sí yo pienso es que no hay tantos ataques ya de cohetes ni de drones, sino que
cuando empieza una guerra, el ritmo de ataques es muy alto, pero luego se van acabando, se van reduciendo las armas, las municiones, entonces tiene que bajar el ritmo. Ya estamos en esa fase. Segundo, sí creo que Estados Unidos le derribó toda la defensa antiaérea a Irán. O sea, Irán no tiene capacidad de frenar ataques de Estados Unidos o Israel a nivel aéreo. Pero Irán sí se preparó para esa contingencia, pudo minar una gran parte del estrecho de Hormuz, y eso es lo que ha evitado que Estados Unidos cumpla con su palabra de que iba a escoltar buques de carga de petróleo y gas natural por el estrecho, porque realmente no saben dónde están las minas, y si explota una mina, bueno, se te hunde un tanquero. Por lo tanto, es un escenario muy complejo. Pienso que esto no debe durar más de 6 meses porque afecta demasiado la economía mundial y en particular Estados Unidos. Y también porque un país muy grande como China tiene reservas de petróleo para más o menos 180 o 110 días. En la medida que esas reservas se van terminando y China comienza a comprar petróleo de manera agresiva para sostener el consumo de su economía, pues ahí los precios se van a comenzar a disparar, ¿verdad? Presiona. Entonces ya esa situación se debe evitar. Está en el mejor interés de Estados Unidos de evitarla, de Pakistán, de la India, de China, de todos los países de Europa. Por lo tanto, yo creo que eso tiene una fecha límite que es más o menos 5 o 6 meses. Tú sabes que así en ese enfoque que tú haces, precisamente varios de los analistas han señalado que las acciones militares, ¿verdad?, se han reducido al mínimo en términos de lo que como fue el inicio de la guerra, que eso eran bombardeos permanentemente, porque ahora la guerra está en la parte económica y financiera, que con el tema de petróleo, gas y cosas así, pero que ya te afecta la parte económica por los precios del petróleo, sobre todo de Estados Unidos, la parte financiera también con la bolsa. O sea, fíjate cómo lo que se está manejando, eso de que si pasa el petróleo, que si no pasa, que si pasan los barcos, eso tiene que ver sus efectos en la economía norteamericana. Entonces, hay quienes dicen, y aquí es que vamos para llegar al patio, que independientemente de que la guerra se termine mañana, ya los efectos, el impacto, sí. Los efectos de refinerías que primero hubo que pararla porque no se podía seguir porque estaban en guerra, aunque no la hayan bombardeado, pero no la pudieron parar. Activar esa refinería significaría meses para tú volver a la normalidad. Y las que fueron bombardeadas, que fueron afectadas, se habla de que pudiera ser de 1, 2, hasta 5 años para volver a la normalidad. Lo que te indica que el efecto ya de la guerra de Irán, si se parara mañana la guerra, los países como nosotros, que no producimos petróleo, tenemos que saber que no solo vamos a tener un año 2026 difícil, sino que el 27 y podemos llegar hasta el 28 con la secuela va a ser bastante larga. Entonces, yo digo que ese es el primer enfoque que uno no ve en el gobierno. O sea, tú ves como que el gobierno, y ahí quiero yo llegar con el diálogo, con la visita que le hicieron a Danilo Medina y al PLD, como que uno no ve que nos estamos preparando para eso. O sea, como que estamos, mira, esta cuestión puede terminar ahorita, que como una visión así. Entonces yo me pregunto, cuando venimos aquí al patio, que vemos la visita del gobierno a los expresidentes, vamos a decirlo así, que vemos la reunión del CONE, uno se pregunta, y es lo que nosotros le preguntamos, en esa reunión, ¿quién le ha dicho a Danilo a ustedes que percibió del gobierno? Porque no, es de la parte que no se dice, porque la que se dice todo el mundo la sabe. Pero cuando tú te reúnes con gente así, hay cosas que uno no lo dice, pero tú puedes tener una percepción de por dónde ve el gobierno. Y si es como nosotros vemos, y yo quiero saber si tú tienes ese enfoque que uno dice, señores, que aquí hay que saber primero que el 26 es un año difícil. Y el 27 también, por la perspectiva que uno ve. Entonces, tú tienes que prepararte como país para eso. Entonces, yo te pregunto, Richard, ¿cómo tú ves esa situación a raíz de que esta gente fueron y de las propuestas que se están discutiendo? ¿Qué puede esperar el país en esta situación? ¿Cuál propuesta, Héctor? No, de lo que ellos fueron a llevar. O sea, ¿qué podemos nosotros, qué podemos nosotros los dominicanos esperar del gobierno? ¿Cómo ustedes lo ven? Sí. ¿Cómo ustedes lo ven? El presidente Medina fue yo creo que fue muy claro con lo que dice. Es que básicamente lo invitan, le dicen que van a ir, que quieren presentarle algo, pero al final no presentan nada. Y yo creo que todo el país se quedaba esperando, si van a un diálogo, bueno, el que convoca el diálogo, que es el gobierno, y a quien el país le delegó la administración del Estado,
bueno, tiene que llevar una propuesta de algo. Pero eso no sucedió. No sucedió, y yo creo que es consistente con el accionar del gobierno hasta al menos ese momento. Y digo que es consistente porque en un momento se anuncia que es la única medida que yo al menos he escuchado para enfrentar la crisis. Se anuncia que se van a dar 1.100 y tantos millones de pesos de subsidios para los fertilizantes. Fuera de ahí no se ha dicho más nada. Cuando tú dices consistente, para que los que nos estén viendo, tú quieres decir como que eso es una práctica de este gobierno. Sí. Esa Sí. es para ser menos diplomático, tú fuiste muy diplomático. Sí, yo creo que uno no... Como una práctica que tú lo ves. No ve cuáles son los planes. Y yo siempre digo, es cierto que ahora nos afecta la guerra de Irán, que es un conflicto externo. Exacto. Y eso reduce las perspectivas económicas para la República Dominicana como para cualquier otro país que no produzca petróleo, lo que somos importadores de petróleo. Pero en el caso dominicano, nosotros venimos de un mal año económico. O sea, República Dominicana viene de un muy mal año en 2025. Crecimos muy poco, los precios comenzaron a subir hacia final de año, especialmente los alimentos, los salarios no subieron tanto, y para colmo de males, no hubo casi generación de empleos. No, y se le cayó la recaudación también. Se le cayó la recaudación, También. aumentó el déficit fiscal, o sea, fue una combinación de penurias económicas lo que uno vio en 2025. 2026 no iba a ser muy diferente a eso. Va a ser probablemente peor por esta situación de Irán. Esto es lo que tiende a agravar la situación. La agrava, pero ya veníamos mal. Entonces, esta situación de Irán nos encuentra a nosotros con unas vulnerabilidades muy pesadas que vienen precisamente de 2025 e incluso de 2024 con el intento de la reforma fiscal. Hemos visto que en otros países que están sufriendo igual que nosotros han tomado medidas que, si bien benefician a la población, lo hacen de una forma mucho menos directa. Hemos visto que países de Europa han disminuido, por ejemplo, el IVA que tienen los combustibles, Sí. y lo han asumido ellos, para que el combustible no suba y no se golpee a la población consumidora. Pero aquí vemos que toman una tarjeta y que tiene 1.000 pesos y le meten 2.000 más a ese segmento de la población que es vulnerable. Pero hay que recordar que ese segmento, si ciertamente sufre, no son los que mueven la economía. Entonces, ¿no tiene el gobierno pensado, que conozcas tú, alguna de estas medidas que no sean de corte populista, de alimentar una tarjeta y con eso hacer, como lo acaban de anunciar, que iban a dar, qué sé yo, 6.000, 7.000 millones de pesos a una gente en Puerto Plata por las inundaciones? Pero era para ponerse en las tarjetas, no es a los comerciantes, no es al sector productivo, no son a los que generan los empleos, no, es a la gente para seguir con más, creando un déficit. ¿Conoces tú alguna medida que haya? No, yo no conozco ninguna medida. ¿Van a seguir con el mismo tema de entonces darle más dinero a los sectores vulnerables? Es posible, porque recordemos que cuando inició el conflicto Ucrania-Rusia, 2022, hubo un choque petrolero que se disipó, no fue tan grande como se ha querido vender aquí. Claro. Y en ese momento, vinieron con una serie de lo que yo llamo fuegos artificiales. Fuegos artificiales son cosas como, bueno, vamos a una aplicación de precios justos. Sí. Y al final eso no incidía en absolutamente nada en los precios. Luego viene una ley de arancel tasa cero para 60 y pico de productos. Los productos subieron de precio. Sí. Subieron de precio porque nosotros la mayor parte de las cosas que importamos vienen de Estados Unidos, donde ya hay aranceles cero en casi todos los productos por el acuerdo de libre comercio. Entonces vienen con este tipo de anuncios. Luego se inventaron una ley para modificar un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos, que eso no hacía nada. Entonces ese es el tipo de medida que uno está acostumbrado. Ahora mismo fuera del subsidio fertilizante, que creo que es correcto y debe ampliarse. Yo no he visto más propuestas de parte del gobierno. Bueno. Y pienso que deben actuar antes de que aumento del petróleo, aumento del precio del petróleo o de los insumos agropecuarios a nivel mundial se traduzca en aumento del precio de la comida en República Dominicana, que fue lo que pasó en 2022. Que ahí que voy, que con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa, pero yo quiero que cuando volvamos de nuevo,
tú evalúes si nosotros pudiéramos estar, como diríamos, en una crisis, si estamos ahora mismo comenzando a recibir los impactos o eso va a aumentar, y qué usted desde el punto de vista como PLD entiende que el gobierno que debíamos hacer en la República Dominicana. Con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa para entrar en esa parte. Pausamos.